Sea para ser usado como combustible o como materia prima, el petróleo bruto, aquel que sale del pozo, debe pasar por una separación de sus componentes que es realizada en una refinería. El principal proceso de la refinación es la destilación fraccionada, que separa el petróleo en mezclas más sencillas llamadas fracciones. En este proceso, el petróleo es calentado en un horno a 600 grados centígrados aproximadamente, siendo vaporizado. El vapor producido es enviado a la torre de fraccionamiento o columna de destilación, que es un tubo vertical, formado por bandejas horizontales, dispuestas unas sobre las otras con temperaturas diferentes. Las temperaturas de las bandejas inferiores son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. Al subir por la columna, los vapores del petróleo son enfriados. Cuando una fracción de estos vapores alcanza una bandeja con temperatura menor que su temperatura de ebullición, ocurre la condensación de los vapores, y el líquido resultante es retirado de la columna. Los vapores restantes, que tienen el punto de ebullición más bajo que la temperatura de la bandeja, burbujean el líquido y pasan a la bandeja superior, donde el mismo proceso se repite y otra fracción es condensada y retirada. Eso ocurre continuamente a lo largo de toda la columna. Acompaña la indicación de las fracciones, sus intervalos de ebullición y la composición química, representada por los números de átomos de carbono en las moléculas constituyentes de cada fracción. El aceite lubricante, constituido por moléculas con más de 17 átomos de carbono, es la fracción menos volátil, hirviendo a temperaturas superiores a 305 grados. El gas oil, con 13 a 17 átomos de carbono por molécula, es usado como combustible en camiones. Hierve en una franja de temperatura más baja, entre 235 y 305 grados. Enseguida viene el querosene, que hierve entre 175 y 235 grados y posee 11 a 12 átomos de carbono en sus moléculas. Este es usado como combustible en aviones. La gasolina, usada como combustible en automóviles, es constituida por moléculas que tienen de 5 a 10 átomos de carbono y su franja de ebullición está entre 40 y 175 grados. El gas, usado como combustible doméstico e industrial, es la fracción más volátil del petróleo, siendo constituido por moléculas que poseen de 1 a 4 átomos de carbono. El residuo de la destilación es usado para la fabricación de asfaltos que pavimentan calles y carreteras. Es constituido por moléculas con más de 38 átomos de carbono e hierve a temperaturas superiores a 510 grados. A partir de aquí comienza el proceso de destilación, la primera fase de las operaciones de refino. En las unidades CADU y Foster, y tras ser calentado previamente en sus hornos, el crudo entra en las respectivas columnas de destilación atmosférica, donde se produce la separación física de las diferentes fracciones que contiene, en función de sus distintos puntos de ebullición. Por la parte superior de la columna se extraen los productos más ligeros, los gases. Por debajo de ellos se obtiene la nafta, y los de mayor densidad, como el queroseno y los gasóleos, por la zona central. El fondo de la columna constituye el residuo atmosférico, único componente que no evapora y que aún tiene que ser tratado debido a su alta viscosidad. Para ello es enviado desde la unidad CADU a la unidad de viscorreducción, capaz de romper las largas moléculas del hidrocarburo mediante un proceso conocido como craqueo térmico, permitiendo nuevamente la obtención de gas, nafta, queroseno y gasoil, además de fuel. Por su parte, la unidad Foster envía su residuo atmosférico a una torre de destilación a vacío, en la que se obtiene gasoil y fundamentalmente asfalto. Pero antes de su salida al mercado, los productos deben someterse aún a diferentes tratamientos de depuración y limpieza. A la planta de amina y azufre llegan todas las corrientes gaseosas de la fábrica, para ser sometidas a un riguroso tratamiento de eliminación de la impureza más destacada del crudo, el azufre. Diariamente se extraen más de 40 toneladas, evitando con ello su liberación a la atmósfera por parte tanto de la refinería como de los consumidores finales de los diferentes combustibles. Del gas ya desulfurado se separan el butano y el propano. El restante se utiliza como combustible en la cogeneración de vapor y energía eléctrica, así como en los diferentes hornos de la fábrica, reduciendo considerablemente el gasto energético en fuel y, por tanto, el impacto ambiental sobre el entorno.
En el caso de la nafta, además de reducir drásticamente su contenido en azufre hasta 10 partes por millón, es preciso extraer el benceno, producto que ha de ser eliminado de la gasolina comercial. Además, hay que incrementar su octanaje, es decir, su capacidad antidetonante en el motor. Esto se consigue mediante un proceso de reformado catalítico a partir de una reacción química acelerada por catalizadores. Durante este proceso se generan grandes cantidades de hidrógeno, elemento que resulta imprescindible para las dos unidades de hidrodesulfuración, pues lo emplean para reducir el contenido de azufre tanto del gasoil como del queroseno. En esta parte del proceso se obtienen como productos finales listos para su distribución los combustibles de aviación comercial y militar. One of the key elements of many process plants is a distillation system. It's important for operators to understand how distillation systems work because it's part of their job to make sure the systems run properly. The purpose of any distillation system is to separate a liquid mixture into two or more components. The separation takes place in a distillation column or tower. The liquid mixture is called feed or charge, and the components into which it's separated are called cuts or fractions. Let's take a look at a simplified representation of a distillation system. In this example, the feed is stored in a tank. During operation, a pump is used to move the feed from the tank to a preheater. In the preheater, the mixture is heated under pressure to just below its boiling point. The pressure in the tower is lower than the pressure in the preheater. So when the feed enters the tower, it starts to boil. The vapors from the boiling liquid, which primarily contain the lighter components in the feed, rise in the tower. The remaining liquid, which consists primarily of the heavier components in the feed, moves down the tower and collects at the bottom. Some of this liquid is drawn off as the bottom's product, and some of it's routed to a device called a reboiler, which is connected to the bottom of the tower. The reboiler is usually a heat exchanger that's designed to vaporize the lighter components that remain in the liquid from the bottom of the tower. Vapors from the reboiler, or in some cases a mixture of vapors and liquid, re-enter the tower. The vapors then rise up in the tower. These vapors and the heat they contain are often referred to as boil-up. The hot boil-up provides heat that's needed for the distillation process to take place in the tower. The vapors that rise up in the tower are routed to a condenser. The purpose of the condenser is to cool and condense the vapors into liquid. From the condenser, the liquid flows into a receiver or accumulator. The receiver provides a reservoir for the liquid. Part of the liquid from the receiver is pumped back into the top of the tower, and part of it is drawn off as the tower's overhead product.